todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedila por 5 pesitos. La Calle. Transmitiendo por una expresión libre en Nicaragua, Radio El Pensamiento, 880 kHz y para el mundo, radioelpensamiento.com. Radioelpensamiento.com. Radio El Pensamiento, la emisora más libre para opinar e informar. Transmitiendo por una expresión libre en Nicaragua, Radio El Pensamiento, 880 kHz y para el mundo, radioelpensamiento.com. Radioelpensamiento.com. Radio El Pensamiento, la emisora más libre para opinar e informar. Muy buenas tardes, amigos oyentes. Ya estamos en los diálogos de mediodía. Ya estamos en Facebook Live, aquellos que nos siguen en Facebook Live, también en YouTube. Ahí nos pueden encontrar después. Recuerden, Trinchera de la Noticia, y encontrarán el sitio en donde también pueden escuchar Radio El Pensamiento en vivo con nuestra web cámara. Ustedes entran a nuestra página y ahí tendrán también el archivo de los programas que ustedes ven aquí. Ahí pueden consultar el del día de ayer, el del día de hoy, el de la semana pasada, porque quedan archivados. Además, después de que pueden tener acceso a nuestras publicaciones. Además de Trinchera de la Noticia, pues Radio El Pensamiento, don Alay, está en Ustream. El huracán ha golpeado bien fuerte Puerto Rico. Ya las bandas están dando con Dominicana. Parece que los efectos van a ser menos en Haití y en Miami, pero es impredecible, Javier. Así es, sí. Es impredecible, porque la vez pasada lo esperaban en Miami y entró por el otro lado de la península de la Florida. De todas formas, que va a los Estados Unidos, sí va a los Estados Unidos. Sí, son dos características que hemos notado esta semana. Más bien los científicos han hecho destacar, Alan, de los huracanes de esta temporada y sobre todo del último mes, y es su capacidad de recuperarse después de perder fuerza. Es decir, cuando un huracán se alimenta del mar caliente, ¿no? Por eso es que es tan rápido, se forman frente a África y luego cruzan todo ese mar Atlántico que está a una temperatura en esta época caliente, y eso hace que rápidamente tome velocidad. Pero cuando entra a territorio continental o en las islas, pues generalmente pierde fuerza y muchos ahí se quedan. Pero esto han caído hasta como Harvey. Harvey pasó enfrente de Nicaragua, entró por Honduras, pasó por Belice, se volvió tormenta tropical, llegó a México y se volvió categoría 5. Igual el caso de María. Ayer bajó a categoría 3 y volvió rápidamente a categoría 5. Es decir, son de una fortaleza que no se había visto antes.
Hombre, me han estado escribiendo en mi correo diciendo que debemos de ilustrar, y ya está trabajando, entiendo yo, Warner, en esto, con cosas como la del huracán. O sea, ha tenido tanto impacto esto que quieren ver también que les presentemos videos. Okay. ¿Ya se está trabajando en eso? Sí, vamos a tenerlo listo. Solo era un ajuste de consola, ya está trabajando en eso Warner. Por otra parte, Alan, lo de México se volvió dramático, ¿verdad? Y doloroso. Una escuela con niños, vos te imaginás, son niños chiquitos, pues, de 8, 10, 12 años. El edificio cayó como una torta, pues, sobre ellos. Ayer sacaron a 2 que habían sobrevivido. Una de ellas dijo que junto, cerca de donde ella estaba, habían 2 personas, pero que no sabía si estaban muertas o estaban todavía vivas. Impresionante, ¿verdad? Sí, realmente la ventaja con México y con estas informaciones, México se ha conectado mejor, tal vez por lo que no es las condiciones del huracán con el resto del mundo para saber su tragedia. El mismo Trump ya se refirió al caso de México y está mandando equipos a México. Puerto Rico también. A Puerto Rico también, pero Puerto Rico es Estados Unidos. Sí, ahí tiene la enorme responsabilidad de ver qué hace, porque hace rato el gobernador está planteando el tema de la quiebra de Puerto Rico. Puerto Rico ya no puede ni pagarse los servicios sociales, ¿no? Los servicios comunales. Ahora tiene un doble problema, además de que está en quiebra. El huracán María fue, porque esto es como que se dividieron las tareas, pues no estoy diciendo que hay una inteligencia maligna que lo dirige, pero Irma se encargó de destrozar Cuba y se encargó de destrozar la Florida. Irma se encargó ayer de destrozar Puerto Rico. Además que los dos le cayeron a las islas del Caribe que están prácticamente en la ruina. Pero en el caso de Puerto Rico va a ser de un conflicto enorme, porque Estados Unidos como que no quería mucho meter mano, pues ponerse ya a estar inyectando dinero a Puerto Rico. Estaban haciéndose los tontos y ahora no tienen manera de evadir el tema. Hombre, el otro tema es las declaraciones de Trump en relación de que va a acabar con Corea del Norte. O sea, me parece que se extreman las cosas, ¿no? Sí. Él no puede pulverizar un país y se siguen sacando los dientes. De todas maneras, los informes que se dan desde Rusia y desde China es que han ido sacando las manos tanto Rusia como China. Y este gordito se ha quedado solo con los militares de Corea del Norte amenazando. O sea, cuidado si en un momento se da un chispazo lo dejan solo. Mira, las 2 últimas intervenciones, 3 en realidad, que fue la guerra del Golfo, cuando se metió Estados Unidos a sacar a las tropas de Saddam Hussein de Kuwait y sobre todo, demostró el poderío militar de Estados Unidos, pero en ese caso Saddam Hussein decidió retirarse antes de enfrentarse bélicamente. Hubo mucho enfrentamiento, pero no fue eso. Luego invadió Irak. Antes de eso había invadido Afganistán, en donde no ha podido controlar la situación después de más de 10 años, 15 años, ¿verdad? Sigue siendo un país afectado por guerra. El Estado Islámico todavía controla una parte de Afganistán. Los talibanes siguen siendo una fuerza que Estados Unidos alimentó en su momento y son fuertes. O sea, Alan, han iniciado 3 guerras y no han podido terminar ninguna. Irak, por ejemplo, en sí mismo, como Irak, sigue siendo un país sumamente inestable. El mismo Obama que prometió salirse, terminó metiendo más tropas y ahora Trump está metiendo más tropas. O sea, Alan,
Es fácil iniciar una guerra y matar a un Saddam Hussein o matar a un de Libia, Gaddafi, pero después viene el problema, ¿no? Las dos guerras le costaron a Estados Unidos una crisis económica que a veces se hacen los locos y dicen que la culpa son los mexicanos que nos vienen a quitar el empleo, que la culpa es porque le estamos dando mucho a los refugiados. No, es porque se han metido a dos guerras de miles de millones de dólares en gastos que no puede soportar la economía norteamericana cuando esté en una competencia enorme contra China, contra Europa y otros y los países emergentes. Están frescos, no están en guerra. No están en guerra, no se están desgastando. Más bien están invirtiendo, están comprando, ¿no? Entonces, lo que yo te quería decir es que Trump puede iniciar una guerra que en este caso, acuérdate que la Guardia Republicana de Irak estaba considerada como el ejército número 3 o 4 del mundo, y se hacían unos cálculos catastróficos de que los tanques iban a resistir la ofensiva y al final Saddam Hussein lo que hizo fue dar una orden. Todo el mundo se desmoviliza y pasamos a la guerra de guerrilla. Ahí están todavía quedan remanentes de ese ejército de Guardia Republicana haciendo guerrillas contra, aunque en realidad pues son los talibanes y ahora los islamistas, los de el ISIS, los que están en guerra contra Estados Unidos. El punto que yo te digo, Alan, es que Estados Unidos ha comenzado guerras, pero no sabe cómo terminarlas al final. Destroza países. Irak lo destrozó. Y ahora lo están terminando de rematar la otra guerra por el califato. Entonces puede ser que comience una guerra contra Corea y puede ser que maten a Kim Jong-un, puede ser que maten a la cúpula militar, pero ¿qué van a hacer después? Esas son las cosas que uno se pone a pensar cuando oye declaraciones tan catastróficas como la de que vamos a borrar del mapa a Corea del Norte, por favor, ¿verdad? Sí, o sea, denota la inmadurez de sus pensamientos. No estaba preparado, él nunca creyó que iba a ganar las elecciones. Las encuestas toda la vida dieron como ganadora a Hillary Clinton y de repente llegó a presidente. De repente, sí. ¿Verdad? Él creyó de que él iba a pasar a la historia como un candidato a la presidencia de los Estados Unidos, pero no como un presidente. En el tema nacional, Javier, yo no comprendo. Pidieron que viniera la OEA, dijeron que las elecciones no eran legítimas si no venía la OEA, ahora que porque vino la OEA. No los comprendo, así nunca van a competir en una elección. Sencillamente se quedarán esperando con cuánto los va a bonificar el Consejo Supremo Electoral y cuánto les va a dar después. O sea, no tiene sentido esto. Alan, no hay duda que la oposición en Nicaragua tiene experiencia. A ver, el MRS tiene una gran experiencia junto con, y menos el FAD. Ahí realmente están políticos que saltaron a la fama en el gobierno de Bolaños. Pichones. Digamos lo que son pichones, pues. Violeta Granera con todo y que es una mujer que brillante desde el punto de vista de sus posiciones, realmente no tiene experiencia, la experiencia política que tiene, por ejemplo, Dora María Telle, Víctor Hugo Tinoco, Hugo Torres y otros dirigentes del MRS, que vienen de pelear contra Somoza, que tuvieron en el gobierno sandinista, que en los 90 ensayaron su proyecto político y no han podido ganar la presidencia, y que llevan 10 años de estar recibiendo el martilleo de Daniel Ortega, ¿verdad? Esa experiencia no se compara con la de Violeta Granera y el mismo Eliseíto Núñez. El PLC de alguna manera consiguió 2 presidencias, consiguió ganar 2 o 3 municipales y 2 o 3 regionales. Tienen alguna experiencia. Están desgastados, eso sí, ¿verdad? Eduardo Montealegre es de esa nueva generación, saltó un poco antes que Violeta Granera en el gobierno de Alemán, quiso ponerse pantalones largos en el 2006 y no ha podido ganar una elección.
pero se ha quemado rápido y no ha demostrado capacidad. Entonces, la gran pregunta es realmente ¿cuál es el rumbo de esta oposición? Y no la quiero ver porque no podemos verla como una, ¿no? Aquí para el diario La Prensa, por ejemplo, hay entreguista y hay oposición real. Pero la oposición real solo puede participar, Alan, afuera. Ahí es donde tiene audiencia. Cuando la oposición real o llamada real intentó movilizar a la gente, no pudo. Frente al Consejo Supremo Electoral nunca pasaron de 100, 200 personas. Que han logrado una enorme experiencia movilizando campesinos alrededor del tema del canal, eso es cierto. Pero es una reivindicación totalmente distinta, es política, estamos claros, es trascendental para el país, pero tiene su propia motivación. Ahí van los campesinos porque saben que les van a quitar su finca, aunque les den unos bollos. Eso es muy fuerte. Pero si no fuera esa reivindicación, doña Francisca Ramírez no habría venido a Managua a marchar ni una vez. Ese es el punto, ¿verdad? Entonces, ¿hacia dónde van? ¿Cuál es el plan, no? Por lo menos la llamada oposición entreguista dice: yo voy a participar y voy a ir hasta el final porque yo quiero ir ganando posiciones. La oposición más nueva, que es la de Eduardo Montealegre, la del reverendo Cerrato, por ejemplo, el reverendo Cerrato sabe que este va a ser su rampa de lanzamiento. Él está pensando en el 21, por eso él no se lanza. Yo del reverendo Cerrato, lo que haría sería el candidato a alcalde de Managua. Es la figura conocida. ¿Alguien recuerda cómo se llama el partido de Cerrato? Yo te aseguro que hay una encuesta en la esquina. Nadie. Y nadie sabe cómo se llama el partido. ¿Alguien sabe cómo se llama el candidato a alcalde de Managua del partido de Cerrato? Nadie. Pero Saturnino Cerrato suena. Entonces él está cometiendo el mismo error de Eduardo Montealegre. Eduardo Montealegre tendría que haber sido en el 2006 no el candidato presidencial, sino el candidato a alcalde de Managua. 2 años después, en el 2008, se lanzó junto con el PLC a ser candidato a alcalde de Managua y le robaron esas elecciones. Pero él tenía que haber comenzado antes. Entonces Saturnino Cerrato está cometiendo el mismo error. Él tendría que ir probando de a poco. Y eso es ser candidato a alcalde de Managua. Te aseguro que hace bulla. Porque todos los partidos, fíjate que el Frente Sandinista tiene 18 partidos y grupos como aliados, de los cuales la mitad son partidos evangélicos. Si es la organización, o sea, es la organización, digámoslo así, o es el grupo político ideológico más dividido y con más partidos de este país. Hay 6 partidos evangélicos y 7 u 8 con el de Cerrato. Vos no encontrás otra corriente política con más partidos legales que allí. Pero legales, ¿quién sigue, por ejemplo, a Osorno? Se acabó. Y Osorno fue el número 3 en el año 1996. Fue el tercer partido más votado. ¿Quién sigue? No existe. Daniel Ortega ríe porque se llama Daniel como presidente, nada más. Así, ahí los tenés, pues, ¿verdad? Y Cerrato puede ser que vaya por el mismo camino. Pero si Cerrato no se lanza realmente, él cree que su oportunidad es el 21, el 2021. Todos creen que su oportunidad es en el 2021. El ratón cree también. Eduardo, por eso dice: mejor me retiro, voy a ir a sembrar plátanos y a criar chanchos. Pero Rostipollo también habla de que está pensando en el 2021. Entonces, pero ¿cuántos presidentes va a tener este país? Candidatos presidenciales, pero además, ¿cuál es la estrategia, pues, para llegar a ese punto? Y después del 2021 van a decir que el 2027. Alan, así es esto, ¿verdad? Mientras la oposición realmente no entienda no entienda a Daniel Ortega. Daniel Ortega les pega esta semana otro golpe. Pone a Penco, Wilfredo Penco. Lo anuncia en Managua y en Washington. Un comunicadito de la OEA. ¿Quién es Wilfredo Penco? Un acompañante de Roberto Rivas en las últimas 3 elecciones en las que ha hablado bellezas del sistema electoral. Ahí están.
Solo hay que buscar sus declaraciones en los periódicos Pero esa es oficialistas. parte del juego del secretario de la OEA. A ver, Wilfredo Penco es un abogado, literato, uruguayo, Alan, miembro del Frente Amplio. El Frente Amplio puso... ese Frente Amplio es el de Liber Sereñi, viejo luchador de los años 60, 70. Pero es el partido de Mujica. Y el partido de Almagro. La esposa de Mujica la acaban de hacer vicepresidenta, le eligió el Congreso vicepresidenta de Uruguay. Para que estemos claros. Mujica es un viejo aliado del Frente Sandinista desde los años 70, desde la época de la guerrilla. Alan, son viejos conocidos. Almagro fue un hombre de izquierda, yo no sé si lo es todavía. Y Wilfredo Penco es una figura, a ver, como que le diga a Daniel, como que Daniel Ortega llegue a secretario general de la OEA y diga, voy a mandar una misión observadora electoral y manda a Roberto Rivas. Bueno, no, que no se ofenda Penco, pues, pero manda a Roberto Rivas, manda a uno de ellos. Y Daniel Ortega le da el visto bueno a Wilfredo Penco porque ya lo tuvo 3 veces como observador electoral. Mira el ridículo que ha hecho la oposición cuando fue a sabanear, porque como dicen los campesinos, fue a sabanear al secretario general de la OEA, lo fue a buscar a República Dominicana, doña Violeta. Luego fueron otra delegación a buscarlo en Panamá, y el profesor Sáenz termina en la reunión de Cancún de en mayo creo que fue, de la OEA, pidiéndole vengan, manden. Ok, ya mandó. Y ahora no, ¿y para qué nos mandan eso? Ahora ya no sirve, no. Yo estoy de acuerdo con vos, es totalmente ridículo porque no tienen no conocen a Daniel Ortega. Son como la gata angora. Entonces, lo primero que hay que hacer, y es una de las lecciones de Sun Tzu, es conoce a tu enemigo primero. Y conocete vos mismo tu capacidad. Sí, realmente pidieron, ahora está la OEA, ahora no quieren a la OEA. Entonces, ¿qué es lo que, a quién quieren? Es la pregunta que yo me hago. Ahora, ni siquiera, pues se va a hacer esto una campaña diputada. O sea, yo no he visto a ningún partido político, ni al Gato Díaz, que con su experiencia que tiene, visitar los medios, mandar comunicados. Es más activo el MRS, con la Margarita Vigil mandando comunicados, que esta oposición, Javier. Es un ridículo. Si es Alfredo César, está como enconchado. Es una tortuga. Ya no es 7 puñales, ahora es 7 tortugas. Está metido con las patas y la cabeza dentro de la concha, no a la cara. Alan, pero corregime vos si estoy equivocado. ¿Qué es lo que está pidiendo el MRS? Personería jurídica, ¿verdad? Este año, por ejemplo, y vos has recibido esos comunicados como los recibo yo, han reestructurado un montón de directivas. Como quien dice, nos estamos preparando para ver si Daniel Ortega o la OEA le arrancan, como le arrancaron el año pasado a Daniel Ortega, la personería de C por L. Luego de que Daniel Ortega, a quien deberían conocer mejor, sobre todo el MRS, lo saca de la jugada porque Eduardo Montealegre lo desafió a que yo voy con tu enemigo de aliado. Porque lo quemó César Zamora. Ya los conocía bien. El frente tiene más capacidad de conspiración e inteligencia que el resto de partidos, sobre todo los liberales. Entonces, ¿qué es lo que le sacó este sector de la oposición o Eduardo Montealegre? Fue que él se rindiera, expulsara al MRS de su fila, porque lo saca, y de manera vergonzosa. Para que le den la personería. Para que le dieran la personería. Pero ¿qué hace el MRS en vez de estar organizándose con directivas a nivel nacional? Esperando su personería. Entonces, ¿cuál es la onda? Pues, ¿cuál es, como dicen los muchachos? ¿Qué es lo que buscan si no es entrar al juego electoral? Aunque hoy digan, como el cuento de la zorra y las uvas, es tan verde, es que si les dieran hoy, si viniera Almagro y le dice a Daniel Ortega, dale la personería que vayan, y Daniel Ortega se las da, yo te aseguro que van a las elecciones.
Yo estoy seguro que van a las elecciones. Pero bueno, ¿cuál es la estrategia? No sabemos, pues. Es cambiante. Pero Fabio está en el FAD, ¿verdad? Fabio perdió, en realidad Fabio ha cosechado 2 fracasos enormes. Después de las elecciones del 2011, él se convirtió en presidente Allá en San Juan de la Concha. San Juan de la Concha, presidente de Nicaragua, y dijo, yo voy a ser el líder de la oposición. Eduardo Montealegre llega a su oficina y le dice, don Fabio, el líder de la oposición voy a ser yo. Y Fabio le cede ese terreno. Fabio Gadea, después de cuando vino el pleito entre el FAD, estoy hablando de hace algunos meses, cuando se rompe Eduardo con el MRS y surge el FAD, los reúne en la Radio Corporación a los grupos e intenta meterlos bajo su liderazgo, y no puede. Se le fueron de las manos. Entonces Fabio Gadea realmente ya no es el líder de la oposición. Tiene una radio muy influyente en esos grupos, ¿no? Y en un sector de la población. Pero Fabio prácticamente está fuera. Lo dejaron fuera. Perdió su liderazgo y los otros le negaron el liderazgo. La montaña de votos. Y se quedó con su montaña de votos, ¿verdad? Pero esa es la realidad, eso es lo que estamos viendo. Los conflictos que hay en el sector de la político de la llamada oposición verdadera, Alan, son serios. Yo me pregunto porque el PLC tiene estructuras todavía, conserva algunas estructuras. Si esta actitud del PLC de no ser competitivo en estas elecciones es parte de la estrategia, y mantener un candidato bucólico como es ese, anodino. Bueno, hoy, Alan, hoy es 21, hoy arrancan oficialmente las elecciones. ¿Te acuerdas que lo comentamos? La campaña. Hace 2 días lo comentamos. No sé si en algún momento va a salir Roberto Rivas, pero que yo sepa, no está convocada ninguna conferencia de prensa para hoy, a menos que solo lleve, como siempre lleva, solo a los medios sandinistas. Pero hoy debería, por lo menos, el Consejo Supremo Electoral darle el banderazo de salida. Hombre, un comunicado, una conferencia en la que lea un comunicado diciendo, hoy se inician los 45 días de las elecciones, porque estamos a 45 días. Pero él tiene su relacionista, no es Noriega, pues. Alan, pero vos le has visto la cara últimamente, no es tan agradable, pero vos le has visto la cara, vos has visto que dé una entrevista de prensa o algo por el estilo. No, pues, yo no lo veo. Yo creo que probablemente le contesta al 19, él está atento con Radio Ya, él está atento con el 8 pero y el 4. Ni ahí se menciona. No, pero te aseguro que sí está él en comunicación con ellos. Pero hoy arrancan las elecciones y yo no vi que el Frente Sandinista amaneciera hoy embanderando las calles, pues. Estoy hablando del partido más fuerte, con más dinero, poderoso, además con la responsabilidad de ganar. Es que esto es como en boxeo, ¿no? El campeón es el que debe tirar los jabs, debe tirar los golpes. Pero la iniciativa la tiene el retador. Ahora, exactamente, el retador es el que más está llamado a hacer más bulla, porque es el que quiere ganar. Y ninguno amaneció hoy empapelando las calles, ninguno amaneció hoy, porque ya hoy sí ya podés hacer. Pero ya se les dio plata para que... No sé, Alan. O sea, Alan... Porque yo sé que Martín Aguado andaba comprando aires acondicionados para poner en la casa del partido, allá en el mar, en el mar no sé si va a haber campaña en Mazachapa. ¿Ah, sí? Sí, ¿verdad? Y entonces decidió que en vez de comprar los usados, comprar los nuevos. O sea, como que ya les llegó la papa. Pues yo no sé si de dónde agarrarán papa, pues, pero, Alan, hoy ya sí ya puede un partido político llamar a que voten por ellos. Ayer no podían, era cometer delito electoral. ¿Cómo usa la plata? Pero lo de Martín, pues. Oficialmente... Es el tesorero, ¿verdad? De Arnoldo. No sé, no. ¿Quién es el tesorero del PLC? Pues habría que preguntar. Lo que yo te quiero decir es honrado.
Lo que yo te quiero decir es que hoy los partidos ya pueden llamar a votar por X candidato o por X partido. No se ve eso. Ni siquiera el Frente Sandinista, pues no está interesado. Roberto Rivas lo que está es cerrando juntas donde... Pero ya se dieron cuenta cuánto se les va a dar por voto. No sé, es que no sé cómo funciona. No, eso sí está establecido en los reglamentos del Consejo Supremo Electoral, cuánto más o menos te dan por, no como $8, una cosa así, o $6. Martín Aguado los va a ir a recibir. No sé si va a ir Martín Aguado. Ahí es la representante legal, la Aide Osuna. Pero yo te digo, con algunas mentalidades como las que escuchamos ayer, y sin mencionar nombres, ¿verdad?, de que creen que Facebook va a ganar las campañas presidenciales. Hay partidos de oposición que se van a recibir una gran sorpresa. Facebook no gana campañas presidenciales por sí mismo. Facebook es una red social en que las personas comparten sus fotos, sus ideas, su pensamiento, en que socializan con los demás, aunque estés en la China, Alan, pero que no es una red diseñada para que alguien gane elecciones presidenciales. Es cierto, el alcalde actual de China, Taipei, China, Taiwán, ganó las elecciones para la alcaldía hace 1 año o 2 años solamente con redes sociales. No gastó un peso. Pero esta es otra realidad. Ahí está. El 100% de los taiwaneses, sobre todo los de Taipei, y la juventud, Alan, están conectadísimos todo el día, tienen cualquier cantidad de megas en su teléfono, ¿verdad? Y la vida de los taiwaneses, sobre todo de los jóvenes, está organizada a partir del teléfono. Aquí no. Entonces muchos creen que realmente, y también tiene que ver porque no hay reales. No hay reales, no tienen reales los partidos, excepto algunos. Pero ya se les ha dado. Por eso había... ¿Vos crees que se les ha dado? A ver, por pero eso te contanos. decía, 3 veces lo has dicho, contanos. Martín Aguado, quien dejó una gran trayectoria cuando estuvo como superintendente del Seguro Social y se tuvo que ir a El Salvador, es el tesorero del PLC. Habría que mandarlo a entrevistar a ver cuánto es lo que ya tiene, porque está haciendo gastos extraordinarios, incluso amueblando y comprando una serie de cosas, hasta vehículos para la casa del PLC. Pero y eso para es bueno, la campaña. ¿no? Eso es bueno para la campaña. Para él Pues, y la élite del PLC. O sea, yo creo que Daniel debe exigirle a todos estos partidos que se pongan a trabajar y hagan campaña. No le conviene las circunstancias como están al presidente. No, ni al mismo frente. Mira, Alan, si el Frente Sandinista está cerrando juntas receptoras, 1.500 cerró ya el Consejo Supremo Electoral, porque está de nuevo en su ingeniería electoral. Mira, Alan, hay cosas que la gente probablemente no conoce, nunca le han explicado, pero es que la ingeniería electoral que maneja cada partido, y sobre todo el Frente Sandinista, no deja al azar los resultados. En la época de Alemán se volvió famosa la raya. Pues es una estrategia electoral que se utiliza aún en Estados Unidos. Cada vez que viene una elección comienzan a pasarse raya en aquellos distritos. Ahí vas a ver. Como la raya de Pelosolorza. Exactamente, a eso me refería. Ahí vas a ver, Alan, cómo van a tratar de quebrar el voto de aquellas zonas rurales de los Estados Unidos que hicieron ganar a Trump. Porque digamos, un estado como Pensilvania, que era o era demócrata, de repente se convirtió en republicano. ¿Por qué? Porque bolsones de votantes de los alrededores de Pittsburgh, de Pensilvania y otras ciudades, de repente todos esos cheles campesinos salieron a votar. Se fueron de boca. Se fueron a votar. Porque creen que lo que Trump está diciendo es lo que se necesita para Estados Unidos. Empleo, mejorar sus condiciones, que ser visto a nivel mundial como otra vez el del palo y el garrote. Entonces ahí vas a ver todo lo que va a ocurrir después, buscando cómo quebrar ese voto, pasando raya, porque Estados Unidos es el maestro en eso, ¿no? El tiempo se nos fue, Javier. Ya no sabe. Tiene que estar en el bullpen ya calentando el brazo. Así es que esta mañana es muy bueno el trabajo de Werner. Falta que siga subiendo programas. Así es. Sí.
¿verdad? Pero está muy bueno. Ya entramos hoy más temprano. Hasta mañana. Felicidades, Werner, muy bien. La Calle, el único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, farándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar. Todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedida por 5 pesitos. La Calle. Transmitiendo por una expresión libre en Nicaragua, Radio El Pensamiento, 880 kHz y para el mundo, radioelpensamiento.com. Radioelpensamiento.com. Radio El Pensamiento, la emisora más libre para opinar e informar.